Bueno, hermanos, cuando celebramos la Cena del Señor, creo que pueden venir a nuestras mentes y a nuestros corazones muchas de las bendiciones que recibimos del Señor precisamente por su muerte y por su resurrección, ¿verdad? Pero bueno, yo en esta mañana he elegido un versículo que creo que resume de forma magistral toda la obra del Señor, que es muy cortito en la Escritura, pero que tiene una profundidad muy grande. Se encuentra en el Evangelio de Juan, me vais a acompañar, en el capítulo 1, y ahí vamos a leer, aunque nos vamos a centrar en un versículo, vamos a leer varios versículos de la palabra de Dios. Juan, capítulo 1, leemos a partir del versículo 14. Dice ahí la palabra de Dios: y aquel Verbo fue hecho o se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En ese pasaje nos quedamos con el versículo central, el 16, que repetimos: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero antes de entrar en la meditación, me gustaría que me acompañaseis en oración para que Dios bendiga lo que vamos a hacer ahora a continuación con su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque nos permites estar reunidos, gracias te doy porque me permites estar aquí con los hermanos, gracias porque tú nos das el tiempo y todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, todo lo que somos, nuestra vida, todas tus bendiciones. Gracias por todas las que nos han llegado por la fe en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana, Padre nuestro, vamos a meditar en tu palabra una vez más. Vamos a hablar de cosas que nos superan y quizás también de cosas a las cuales prestamos poca atención, aunque tú nos las muestras en tu palabra. Y pedimos, Padre nuestro, que tu Santo Espíritu, que conoce los corazones de todos los presentes, nos hable a cada uno de acuerdo a nuestra condición, nuestra capacidad, nuestra necesidad, porque solamente tú puedes hacerlo, y te pedimos que lo hagas para la gloria de tu nombre. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues mira, antes de comenzar con el comentario en sí, primero una cuestión técnica acerca de ese versículo. En la versión que he leído, la Reina Valera del 60, pone: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La palabra que ahí se traduce como tomamos es la misma que aparece en el versículo 11, vamos a leerlo, que se traduce como recibieron. En el versículo 11 leemos: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. En esos dos versículos, 11 y 12, la palabra se traduce como recibieron. Y creo que es mucho mejor esa traducción también en el versículo 16, porque no es de su plenitud tomamos, sino de su plenitud recibimos. ¿Entendemos la diferencia entre ambas cosas? Cuando tomamos, uno toma libremente y uno, digamos, es la persona activa. Yo voy a tomar. En cambio, cuando recibimos, aunque recibir también significa tomar, somos más bien pasivos. Otra persona nos da y nosotros recibimos. Así que esa es la diferencia. No vamos nosotros a acoger, sino que nosotros ponemos nuestras manos para recibir. Eso es lo que se nos dice ahí. Y el tiempo que se utiliza, el tiempo verbal, es un tiempo presente continuo. Así que la traducción correcta sería: de su plenitud recibimos, pasado, seguimos recibiendo, presente, y continuaremos recibiendo. De su plenitud recibimos en todos los tiempos y circunstancias, de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Ese es el versículo. Y ahora en el comentario, fijaos en cuántas cosas podríamos hablar acerca del mismo. Tiene unas cuantas palabras nada más, pero os digo brevemente de lo que podríamos hablar. Mirad, comienza diciendo de su plenitud. ¿Y ese su a quién se refiere? Y decimos, está hablando del Señor Jesucristo en todo el capítulo 1, ¿verdad? El verbo que aparece en el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Así que podíamos hablar en extensión del su, del Señor Jesucristo. Un tema, un asunto que aparece en el versículo. Otro tema, la siguiente palabra, plenitud. Podríamos hablar, y vamos a hacerlo con la ayuda del Señor, un poquito de cada cosa, pero también nos podíamos extender mucho acerca de la plenitud que hay en Cristo. Otro asunto. También aparece en el versículo la gracia, y cuánto no podíamos hablar acerca de la gracia, ¿verdad? Otro asunto, ya llevamos 3. Su, plenitud, gracia. Pero también dice recibimos, y también ahí nos podíamos extender, porque recibimos. Cuarto asunto. Cuarto, ¿no? Quinto, no solamente dice recibimos, sino dice recibimos todos. Todos. Y en ese todos también podíamos extendernos. Recibimos todos. Y en sexto y último lugar, no aparece gracia, sino aparece gracia sobre gracia. Así que 6 asuntos tremendamente importantes en los cuales podíamos hablar al menos un día de cada uno de ellos, o más de un día. Pero además quiero sacar una aplicación para todos nosotros. Así que son 7 asuntos que en 40 minutos, poco más o menos, tendremos que hablar. 7 asuntos fundamentales, 6 que aparecen en el versículo y una aplicación para cada uno de nosotros. Así que vamos con la tarea. Pero antes de ello os quiero preguntar una cosa. ¿Nos creemos lo que dice este versículo? Creo que la mayoría sois creyentes, ¿verdad? Pues si nos creemos, ¿hemos pensado alguna vez en las implicaciones de este versículo? Quizás menos. Pues vamos entonces con los asuntos. De su plenitud, decimos que se habla del verbo. ¿Quién era el verbo? Versículo 1. En el principio era el verbo. Era el verbo en el principio. Ya era el verbo en el principio. Ya era. El verbo es el que nos expresa, eso es la palabra verbo, el logos, el que nos dice todo acerca de Dios. En el versículo 18 leemos, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo es el que nos da a conocer al Padre, el que hace la exégesis del Padre, donde Dios se ha revelado, como dice en la carta a los Hebreos, o como Él mismo dice en el pasaje que nos ha leído nuestro hermano, cuando dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que ese es el verbo del quien se habla, a ese hace referencia el su. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, nos preguntamos. Y creo que esta doctrina la sabéis todo, ¿verdad? El verbo era con Dios, 2 personas distintas, era el verbo con Dios y en la comunión más estrecha entre ambos. El mismo Señor Jesucristo lo dice también en el Evangelio de Juan, glorifícame, Padre, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que de ese se está hablando, del verbo que era con Dios. Ahí tenemos, digamos, una de las doctrinas más profundas y misteriosas de nuestra fe, la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? El verbo era Dios, dice a continuación, el verbo era Dios, era con Dios y el verbo era Dios. En realidad dice, y Dios era el verbo, dice el versículo primero. No el verbo era Dios, sino literalmente en griego dice, y Dios era el verbo, con lo cual se quitan todas las especulaciones de tantas personas como en la antigüedad y hoy pues no entienden bien la palabra de Dios y niegan la divinidad de Cristo. Así que ese verbo era con Dios y el verbo era Dios o Dios era el verbo. De ese se está hablando. Y pasamos ahora al versículo 14 y leemos un poco más acerca del verbo. Y dice, aquel verbo fue hecho o se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Vemos? Ahí tenemos la doctrina de la encarnación, otro misterio también para nosotros, ¿verdad? Aunque entendemos lo que nos dice la palabra, nuestra mente no llega a captar eso completamente. Pues la palabra que se utiliza ahí en el versículo 14 que dice lleno, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad, es la misma palabra que en el versículo 16 dice de su plenitud. Así que podríamos decir, el Señor Jesucristo pleno de gracia y de verdad y de su plenitud, o el Señor Jesucristo lleno de gracia y de verdad y de su llenura, tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Me seguís? Fijémonos en este versículo 14 también, y es otra doctrina, bueno, la acabo de decir, fue hecho o se hizo carne. Fue hecho, significa llegó a ser, no era. Es decir, en el versículo 1 hemos leído que por 3 veces se dice era.
En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero en el versículo 14 dice: aquel Verbo se hizo o fue hecho carne, vino a ser. El Verbo, sin dejar de ser Verbo, llegó a ser otra cosa, llegó a ser el Verbo encarnado. La Biblia nos habla de esta doctrina de la encarnación, ¿verdad? Y hemos de entender que el Verbo, y estos son doctrinas para estudiarlas con tranquilidad porque es fácil que nos equivoquemos, el Verbo no tomó una apariencia humana. Conocéis las antiguas apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, las que se llaman las teofanías. El Verbo no tomó una apariencia humana, no fue eso. Tampoco hubo una fusión entre la naturaleza humana y la divina, una persona con dos naturalezas, eso es lo que entendemos. No hubo una forma humana provisional, sino que el Verbo eterno tomó la naturaleza humana de la Virgen María, las dos naturalezas de Cristo, que tampoco llegamos a entender muy bien. Así que la humanidad y la divinidad de Cristo, y ese Verbo que se manifestó lleno de gracia y de verdad, de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. ¿Entendemos ya de quién estamos hablando? El Verbo. El su es el Verbo. Y de nuevo tendría que repetir la pregunta anterior. ¿Nos creemos esto? No ya el versículo 16 entero, sino lo primero, el su. ¿Nos creemos esto que acabo de recordar, que creo que sí, que todos sabemos acerca del Verbo? ¿Lo creemos? Porque luego eso tiene sus implicaciones. Pues vamos con la siguiente palabra, plenitud. Nos tendríamos que preguntar, ¿hay plenitud en el Señor Jesucristo? ¿Hay plenitud, eso que significa consumación, llenura total, completa? ¿Hay o no la hay? Y podemos y debemos entender que sí. Hay plenitud en Cristo, porque es Dios, el Verbo, y hay plenitud en Cristo como nuestro mediador, por las funciones que hace como nuestro mediador. Y también hemos de pasar por ahí rápidamente, pero digo algo. Como Dios, evidentemente hay plenitud en Cristo, ¿no? Es el Todopoderoso, es el Omnisciente, el Autosuficiente, el Infinito. Ese es el Verbo, ¿verdad? Así que hay plenitud. ¿Más plenitud queremos? Dejad ahí Evangelio de Juan y vamos a buscar carta a los Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Versículo 9. Nos dice ahí el apóstol Pablo: porque en él, Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Vemos la misma palabra? En él, en Cristo, en el Verbo encarnado, habita corporalmente, ¿qué dice? ¿Una parte de la plenitud? ¿Dice una gran parte de la plenitud? ¿Dice la mayor parte de la plenitud? Nada de eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Habita toda la plenitud. Y habita corporalmente, habita, no habitó, sino habita, no como un huésped, como yo estoy, gracias a Dios, ahora en casa de los hermanos, que se va, sino que habita, ese es su sitio de residencia, toda la plenitud habita en Cristo corporalmente. ¿Y ahora mismo, hermanos? ¿También o no? También, ¿no? En el cuerpo glorificado de Cristo en el cielo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A eso hace referencia Pablo cuando escribe ahí, al Cristo resucitado. Así que como Dios, toda plenitud, y como mediador, ¿qué os parece? ¿Cuáles son las funciones de nuestro Señor Jesucristo? Las que tuvo cuando estaba aquí en la tierra. ¿Cuáles eran sus funciones? Sabéis, como profeta, como sacerdote y como rey, ¿no? Ese es el triple oficio de Cristo, ¿no? Profeta, sacerdote y rey. En esas funciones hace, digamos, su trabajo de mediación. Preguntémonos entonces por cada una de ellas. Como profeta, ¿tiene todo conocimiento de la verdad? Y decimos, claro que sí. Plenitud de conocimiento, ¿no? Todos los tesoros de la sabiduría, dice la palabra, están encerrados en Cristo. Como profeta, total conocimiento. ¿Conoce completamente la voluntad del Padre? Y decimos, claro que sí. Ese es el Cristo que dice de su plenitud. Así que como profeta, plenitud, lo sabe todo, ¿no? Lo sabe todo. De todo y con respecto a nosotros. Buena cosa esa, ¿no? Como sacerdote,
¿Tiene plenitud o no tiene plenitud? ¿Qué hace actualmente Cristo en el cielo? Carta a los Hebreos. Es nuestro sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿No es cierto? Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en cuanto a su sacrificio, ¿hubo plenitud en su sacrificio o no? ¿Para qué sirve su sacrificio? ¿Para qué sirvió su sacrificio? ¿Me lo decís vosotros? ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, ¿no? ¿Cuántos pecados? ¿De todos? Todos de todos, ¿verdad? Eso es plenitud de un sacrificio, ¿no? Plenitud como profeta, porque lo sabe todo. Plenitud como sacerdote en cuanto a sacerdote, su función sacerdotal, y plenitud en cuanto a su sacrificio. Y como rey, ¿tiene plenitud o no tiene plenitud? Porque Cristo es rey, ¿no? También, ¿no? Y decimos, claro que sí. Cuando subió al cielo, ¿qué se le fue dicho? ¿O qué dijo él más bien a sus discípulos? Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, ¿verdad? ¿Quién tiene todo el juicio? El Hijo. Al Hijo le fue dado todo el juicio. Así que toda la autoridad, todo el poder, toda la capacidad. Esa es la plenitud de que se nos habla. Plenitud como Dios, plenitud como mediador. Y esa plenitud de Cristo está a disposición de nosotros los cristianos. Eso es lo que nos dice el versículo, ¿verdad? Esa plenitud a nuestra disposición. Si empezáramos a pensar en nuestras necesidades y en las virtudes de Cristo, comprobaríamos que para cada una de nuestras necesidades, Cristo tiene plenitud. Pregunto, ¿a alguien le falta sabiduría? En Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿A alguien le falta poder en su vida? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A alguien le falta consuelo en su vida? Cristo es la consolación de Israel. ¿A alguien le falta perdón? Dice Zacarías que es el manantial abierto para purificación del pecado y de la inmundicia. Eso dice la palabra. Dios, pues, dice el apóstol, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es un versículo similar a Juan 1:16. Dios suplirá todo lo que os falta. Lo vuelvo a repetir. Se encuentra en la carta a los Filipenses. Dios suplirá una parte de lo que os falta, una gran parte, la mayor parte, y de nuevo todo. Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y cómo es su plenitud? Y decimos continuada. ¿Por qué continuada? Porque continuas son nuestras necesidades. No es un depósito o una cisterna, ¿verdad?, que se agota. Dice la carta a los Hebreos, puede salvar perpetuamente, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa es la continuación de su plenitud. Y finalmente, ¿de qué nos serviría esta plenitud de Cristo si no hubiera una buena disposición? Así que preguntémonos también, ¿hay buena disposición en Cristo? ¿De qué me sirve que alguien sea muy rico si lo que tiene lo tiene para él? ¿Cómo es la plenitud de Cristo, hermanos? ¿Es comunicativa o no es comunicativa? Y decimos comunicativa, ¿no? ¿Y nos lo creemos? ¿Nos creemos el su y nos creemos la plenitud comunicativa? Porque el mismo Señor dijo, el que a mí viene no lo echo fuera, ¿verdad? Y también dijo, el que busca, ¿qué? Halla. Y el que pide, recibe. Vamos con la tercera cosa, la gracia. ¿Cuántas cosas podríamos decir acerca de la gracia? Y se os habrá hablado muchas veces acerca de la gracia, con seguridad, ¿verdad?
el don inmerecido de Dios. Pero solamente quiero deciros dos cosas, o dos epígrafes que tienen que ver con la gracia, en los cuales voy a decir algo. La gracia hemos de entenderla también como la buena voluntad de Dios para con nosotros, eso es gracia. Y hemos de entenderla también como la buena obra de Dios en nosotros. Y eso es gracia. ¿Decimos algo de cada una de esas cosas? La gracia es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Nos acordamos del canto de los ángeles o de la alabanza de los ángeles porque bíblicamente parece ser que los ángeles no cantan. ¿Sabíais eso? Un paréntesis. Creo que es más correcto a la luz de la Escritura decir que los ángeles no cantan. Alaban, pero no son capaces de cantar como cantamos nosotros. Al menos eso creo. En la Biblia no aparece en ningún sitio que los ángeles canten. En ningún sitio. Miradlo vosotros. Pero bueno, en el Evangelio de Lucas dicen que apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios. Alababan, no necesariamente cantaban. ¿Y qué decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No como dice el catolicismo romano, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Si fuera así, ¿para quién sería la paz? Para ninguno, porque ningún hombre tiene buena voluntad para con Dios, ¿verdad? Así que eso fue lo que dijo los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Y por qué buena voluntad de Dios para con los hombres? Por su plenitud, por lo que estábamos diciendo antes, por el verbo hecho carne y por la plenitud. Y si la buena voluntad de Dios nos llega es por la plenitud de Cristo. Por ejemplo, buena voluntad. Tenemos los cristianos, gracias a Dios, visitaciones especiales de Dios, que son visitaciones de gracia. Tenemos su palabra y tenemos a Dios, el trino Dios morando en nosotros, dice la Escritura, ¿verdad? Pero hemos disfrutado, y creo que vosotros también en alguna ocasión, de visitaciones de gracia, momentos especiales donde tenemos una mayor comunión con Dios. ¿Eso por qué es? Por la plenitud de Cristo. Por eso esa buena voluntad y por eso esas visitaciones de gracia. Y en otras ocasiones tenemos respuestas a nuestras oraciones. ¿Y qué son las respuestas a nuestras oraciones? Sino gracia. Respuestas de gracia. Buena voluntad de Dios para con nosotros, que nos responde a nuestras oraciones por gracia. Nos acercamos confiadamente, dice en la carta a los Hebreos, ¿a qué trono? Al trono de la gracia, ¿verdad? Para alcanzar gracia. Eso es lo que necesitamos. Y tenemos consolaciones de gracia. La buena voluntad de Dios implica consolaciones de gracia. No solamente porque Cristo es el consuelo de Israel, sino porque Cristo tiene un Dios que es su Padre, que al mismo tiempo es nuestro Padre. Dice en primera carta a Corintios, creo que es, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela, ¿verdad? ¿Por qué nos consuela? Eso es una consolación de gracia, consolación de gracia. Tenemos también liberaciones de gracia. Todo eso tiene que ver con la buena voluntad. ¿Cuántos no hemos a veces estado en tentaciones en casos extremos y hemos sido liberados? ¿Por qué? Por la gracia de Dios, ¿verdad? No hemos caído más y no nos hemos perdido por la gracia de Dios. Buena voluntad por gracia. ¿Y la obra de Dios en nosotros cómo es? Y decimos, es una obra de gracia. ¿Quién comenzó en nosotros la buena obra? ¿Por qué la comenzó? Porque la necesitábamos. ¿Podrá el etíope cambiar su piel? Comenzó en nosotros su buena obra de gracia. Echó el fundamento. Nos hizo nueva criatura en Cristo. La carta a los Efesios, nuevos hombres, dice, creados en santidad y justicia. Nos dio el nuevo corazón. Dice Isaías, somos plantío del Señor. Así que la buena obra la comenzó Dios, pero Dios continúa su obra. Continúa regando, continúa cuidando lo que ha plantado. ¿Quién nos guarda en medio de la corrupción del mundo? Dice Pedro. Somos guardados por el poder de Dios. Dios nos guarda, ¿verdad? ¿Por qué tenemos una buena parte que nunca nos será quitada?
¿Por qué estamos seguros? En las manos del Padre, en las manos del Hijo. La buena obra que Dios comenzó continúa en nosotros, su buena obra por gracia. ¿Quién nos ayuda en nuestras debilidades? Decimos Dios mismo, ¿verdad? ¿Quién despierta mañana tras mañana nuestros oídos? ¿Para qué oigamos como los sabios? ¿Quién produce en nosotros el querer y el hacer? ¿Por qué? Por su buena voluntad. Dice el apóstol Pablo, no que seamos competentes. ¿Somos, hermanos? No que seamos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios. La buena obra de gracia, y no me puedo detener más, os he dicho que podíamos hablar mucho, es una obra que se manifiesta con nuestro crecimiento. Se nos ordena crecer, ¿verdad? Dice Pedro. ¿Crecer en qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay promesa de que ese crecimiento también se corresponde a Dios. Acompañadme, vamos a leer, por ejemplo, Job capítulo 17. Job 17. Job 17, 9. Job 17, 9 dice, está hablando Job. Job está hablando en medio de su amargura con su queja ante Dios, pero en medio de eso dice, 17, 9, no obstante, a pesar de todo lo que me está pasando, a pesar de todo ello, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. Eso es una promesa del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Esa es la obra, el limpio de manos aumentará la fuerza. Si me acompañáis un poco más adelante, el libro de Proverbios, tenemos la misma lección. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Este versículo que es más conocido quizás por todos. Proverbios 4, 18. La senda de los justos es, ¿cómo es? Como la luz de la aurora que va en aumento. Eso es lo que estoy hablando, ¿verdad? Por la obra de gracia de Dios en nosotros, esa luz va en aumento hasta que el día es perfecto. Y lo mismo es lo que nos dice el profeta Isaías. ¿Quién es el rocío nuestro? ¿Cuál es nuestra lluvia temprana y tardía? ¿Cuál es la mina que produce 10 minas? ¿Nos acordamos de eso? Vino el siervo y dijo, Señor, tu mina ha producido o ha ganado 10 minas. No dijo el Señor, al que tiene, ¿qué? ¿Se le dará o se le quitará? Se le dará más. Esa es su obra de gracia. Y tendrá más, le será dado y tendrá más. La obra de gracia también se manifiesta con nuestra complacencia en la voluntad de Dios, con nuestra complacencia. Hay tanto aquí, hermanos, acompañadme al libro de Isaías, Isaías 32, Isaías 32, 17. Complacencia en la voluntad de Dios, se manifiesta la obra de la gracia. Evidentemente tendrá una consumación esa obra de la gracia. Hemos leído hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Pero leemos en Isaías 32, 17, y el efecto de la justicia será paz. El efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Eso es una promesa de Dios, ¿verdad? El efecto de la justicia y la labor de la justicia. ¿Somos justos los cristianos, hermanos, o no? Somos. Dios nos ha declarado justos, nos ha imputado la justicia de Cristo, ¿verdad?, de su plenitud. Pues dice ahí, el efecto y la labor de la justicia será paz, reposo y seguridad para siempre. Eso es el descanso que nos da el Señor. Esa es la complacencia con lo que Dios hace en nuestra vida, a pesar de lo que haga, reposo y seguridad para siempre. Y he dicho también que la obra de gracia será consumada. El día se irá perfeccionando, la obra se irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Llegaremos a ser hombres y mujeres perfectos. Fiel es el que os llama, dice el apóstol Pablo, el cual también lo hará. Así que gracia, y podríamos seguir hablando, ¿verdad? El quitar nuestro corazón de piedra es gracia. El cambiar nuestro llanto en risa es gracia. El cambiar nuestra aflicción en gozo es gracia.
El llevar cautiva mi cautividad es gracia. Hay un versículo que a mí me gusta especialmente. Acompañadme, Salmo 116. Si queréis subrayarlo en vuestras Biblias o aprendéroslo de memoria. Salmo 116. Versículo 8. Salmo 116, 8. Tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Yo os invito a que penséis en eso, hermanos. Eso es gracia, ¿verdad? Tú has librado mi alma de la muerte. Y ahí podríamos hablar muchísimo. Mis ojos de lágrimas, aunque nos lo llena también, ¿verdad? Pero has librado mis ojos de lágrimas. Cuando vemos cómo vive la gente en el mundo, tanto que nos rodea, podemos decir y dar gracias a Dios que ha librado nuestros ojos de lágrimas y nuestros pies de resbalar. Eso es gracia. ¿Tuvo alguna vez un siervo, un señor como el nuestro? ¿Tiene alguien un hermano como el hermano que tenemos nosotros? ¿Tiene alguna esposa o un esposo como tiene Cristo? ¿Tenemos los pecadores otro Salvador mejor que el mismo Señor Jesucristo? Pues de su plenitud, gracia recibimos. Eso dice Juan. En la vida tiene que ser nuestra vida y en la muerte será la muerte de nuestra muerte. En la pobreza, Cristo es nuestra riqueza y en la enfermedad, nuestro descanso. Y podíamos seguir. Es en el desierto nuestro maná, el agua de la roca, la puerta, el camino, el pastor, la vida, la gracia del Señor. Llevamos 3, ¿verdad? Vamos con la 4. ¿Qué leemos en Juan? De su plenitud, la palabra que viene ahora es recibimos. Y aquí conviene detenernos un poco. La Escritura nos dice, ¿quién te distingue o qué tienes que no haya recibido? Conocemos ese pasaje, ¿verdad? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Pero no solo los cristianos, sino todo el mundo. Todo lo que tenemos, todo lo hemos recibido, ¿verdad? Nada es nuestro, nada es nuestro. En un sentido, nada es nuestro. Pero los cristianos hemos recibido mucho más. Dice Santiago en su carta, toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, ¿verdad? Así que no solamente la gracia común, que es mucha, sino la gracia especial para nosotros los cristianos. Así que todo lo que tenemos, dones, talentos, virtudes, no los consideremos nuestros, porque los hemos recibido. Y si los hemos recibido, habremos de pensar 2 cosas al menos. Si los recibimos es porque no los teníamos, ¿verdad? ¿O por qué? Por tanto, no es connatural con nosotros. Por eso lo hemos recibido, por eso es gracia, ¿verdad? Debemos de pensar en eso. Y si los recibimos, también hemos de pensar que no éramos capaces de adquirirlos por nosotros mismos. Así que ni los teníamos, ni éramos capaces de conseguirlo. Por eso es gracia recibida. Es gracia y es gracia recibida. ¿Pensamos un momento en cada una de esas cosas? ¿Cómo éramos? Decimos, no es connatural con nosotros. La gracia no es connatural. Carecíamos de ella. Pero solamente carecíamos de ella. ¿Qué os parece? Estábamos en un estado neutral, por así decirlo, en donde únicamente carecíamos de la gracia y ya está. Y la Escritura dice todo lo contrario. Salmo 51, fui formado en maldad y en pecado me concibió mi madre. No estábamos en un terreno neutral. La Biblia nos dice que éramos personas corrompidas y depravadas, degeneradas, rebeldes desde el vientre de nuestras madres. Eso no solamente lo dice el Salmo 51, lo dice la Escritura en muchos sitios. Los designios de la carne, dice la carta a los romanos, son enemistad contra Dios. ¿Me acompañáis a una cita de Isaías? Quizás menos conocida, Isaías capítulo 48. Isaías 48. Versículo 4.
Isaías 48:4, hablando el Señor a su pueblo, dice: por cuanto conozco que eres duro, y vara de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce. Esa es la fotografía. Y en el versículo 8, sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. ¿Vemos? Rebelde desde el vientre. Si nos vamos a Ezequiel, cuando nos dice: te vi en el desierto, en tus sangres, allí abandonada. Muchas formas la Escritura de decirnos eso. Así que la gracia no es connatural con nosotros. Por tanto, el verdadero amor, ¿somos capaces de darlo por naturaleza? Y decimos no. Si alguna vez amamos de verdad, es por gracia. La verdadera buena obra, ¿la tenemos o la hacemos por naturaleza? La verdadera fe, ¿la tenemos por naturaleza? No son flores que nazcan en nuestro jardín, ¿no? Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Y no dice Juan, no dice el Señor el que es, sino dice lo que es. Lo significa todo nuestro. Lo que pienso, lo que siento, mi voluntad, mis deseos, todo. Enemistad contra Dios. Así que no es connatural con nosotros, por eso recibimos. Y tampoco la podemos conseguir por nosotros mismos. Acompañadme al libro de Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8. Versículo 17. Aquí está hablando Moisés al pueblo antes de morir, como sabéis, escribió el libro de Deuteronomio, y le está diciendo que cuando entre en la buena tierra que no se olvide de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y leamos en el versículo 17, después de una exhortación larga, dice: y digas en tu corazón, más bien no digas en tu corazón, porque tiene que ver con la frase del versículo anterior, no vayas a decir en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Así que si la Biblia nos dice que incluso para las cosas temporales, las materiales, no podemos decir mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, para las cosas normales de cada día no podemos decir eso, porque todo lo hemos recibido de Dios, mucho menos para las espirituales, mucho menos, porque Dios es el que produce el querer y el hacer. Así que no es que nos hayamos preparado o hayamos intentado mejorar o hayamos tomado una decisión. Si hay algo que nos distingue de los demás, es la gracia de Dios. David en la antigüedad lo entendió muy bien. Cuando pidió aquella ofrenda grande para el templo y muchos colaboraron, la oración de David fue: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo, todo es del Señor, lo material y lo espiritual. Y el apóstol, sabéis que dice: por la gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy. Y puedo haber trabajado mucho, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Recibimos, ¿entendemos? Hago de nuevo las preguntas. ¿Nos creemos lo que hemos dicho acerca del Su? Y decimos sí. ¿Nos creemos lo que hemos dicho acerca de la plenitud del Verbo encarnado, actualmente en gloria? Y decimos sí. ¿Nos creemos lo que hemos dicho acerca de la gracia, buena voluntad y buena obra de Dios en nosotros? ¿Y nos creemos que recibimos? Sí. Pues sigamos adelante. ¿Quiénes reciben? ¿Me lo decís? Todos. ¿Todos quiénes? ¿Todo el mundo? No. Lo que Juan está hablando aquí es todos los creyentes, aquellos que le recibieron, dice el versículo 11, el 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios, todos recibimos. Dice Judas: todos tenemos una salvación común. ¿Y por qué recibimos todos? Porque todos tenemos necesidad. ¿Los mejores tienen necesidad de seguir recibiendo o no? Tenemos necesidad de seguir recibiendo. ¿Y los peores son rechazados cuando vienen a recibir? No son rechazados. Todos recibimos.
Algunos en la iglesia tienen muchos dones, hermanos, no os conozco, pero si recibimos todos, mantente en humildad, especialmente si tienes un ministerio visible en la iglesia, porque hasta los santos más grandes han recibido. De gracia, dijo el Señor, recibisteis, dad de gracia. En Cristo hay judío o griego, hay esclavo o libre, hay hombre o mujer. En cuanto a la salvación, ¿no? ¿Verdad? Todos recibimos. Nadie tiene tanto que no necesite, ni nadie es tan pecador como para ser rechazado. ¿Pensamos en esto, hermanos? Tenemos un evangelio extraordinario. El mundo, la sociedad, las personas por naturaleza separamos y dividimos. Yo soy más grande y sé más que tú, o puedo más que tú, o tengo esta carrera o tal cosa, y separamos o dividimos. Y el evangelio nos pone a todos, en el mismo sitio. Todos recibimos, porque ante el que da todos somos iguales, criaturas caídas, perdidas y necesitadas de la gracia. Y si alguno quiere ser el mayor, ya sabe el camino cuál es. ¿Lo sabemos? Que se haga el siervo de todos, ¿verdad? Pero también seguramente, hermanos, estáis algunos que os consideráis demasiado pocos, ¿verdad? ¿Hay alguien insignificante en la iglesia? Pues el Señor no excluye a nadie, porque de su plenitud recibimos todos. Nos acordamos, Isaías, ¿a quiénes invita el Señor a ir a las aguas? ¿A quiénes? Dice el Señor, los sedientos, venid a las aguas. No dice eso. Dice de nuevo, a todos los sedientos. Los grandes y los pequeños, los que tienen dones y los que no tienen dones. Todos estamos invitados a ir a las aguas, sin dinero, sin precio, comer y beber. Así que nadie se sienta inútil en la iglesia del Señor, porque los miembros más débiles, ¿qué dice el apóstol? Son los más necesarios. Hay que ver, las cosas que hace el Señor, ¿verdad? No es el más necesario el que se pone aquí. Los más débiles, los más necesarios. ¿Nos acordamos qué dice Pablo a los romanos? Voy a ir para allá os voy a decir muchas cosas. No dice eso. Para ser mutuamente confortados. Mutuamente. Yo a vosotros, yo que soy el gran apóstol Pablo, y vosotros a mí. Así que nadie diga que no tiene o que no puede, porque todos recibimos. Y el espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Ven. Eso dicen. Y el que oye diga, ven. ¿Ven a qué? A recibir, ¿no? Estamos diciendo que recibimos todo. Y el que tenga sed, ¿qué? Venga. Y tome del agua de la vida, de su plenitud. ¿Cómo? Gratuitamente. Y el apóstol Pablo, cuando ya era apóstol, dijo, palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Lo sabemos, ¿verdad? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. Antes fui blasfemo, perseguidor, injuriador, pero ahora soy, continúo siendo, y lo que tengo es porque lo he recibido de Dios. Así que todos recibimos, para que nadie se enorgullezca, porque Dios abate a los soberbios, y para que nadie se desaliente. Y digo, qué evangelio más maravilloso tenemos, que nos pone a todos en el sitio que nos corresponde. Buscamos otro pasaje, Evangelio de Lucas, capítulo 3. Lucas 3. Versículo 5. Lucas 3, 5. Aquí está hablando Juan el Bautista. Lucas 3, 5.
¿Cómo comienza? Todo valle, todo se rellenará. ¿Y cómo sigue? Y se bajará todo monte y collado. ¿Entendemos eso espiritualmente o es que estaba hablando el Señor de los montes y de las montañas? Todo valle, todo aquel que se considere poca cosa para el Señor se rellenará. Dios lo subirá por su gracia, porque recibimos de su plenitud. Eso dice, ¿verdad? Y todo monte y collado, todo aquel que se cree y que se ensalza será humillado. El Señor lo bajará también por su gracia. Eso es lo que nos dice. Qué evangelio y qué Señor tenemos, hermanos. Y recibimos todos. Y si somos muchos, seguiremos recibiendo todos, ¿verdad? Las vasijas del profeta eran muchas, pero cuanto más vasijas, más aceite para llenar las vasijas, ¿verdad? Y el pueblo en el desierto era mucho y tenía mucha sed. Pero cuanto más pueblo y más sed, más agua salía de la roca. Así que para todos, no tenemos nosotros los recursos, no tenemos nosotros los panes, pero el Señor utiliza nuestros pocos panes para saciar a muchos, ¿verdad? Así que todos recibimos, porque todos somos iguales, de indignos, de vacíos. Al banquete fueron invitados los pobres, los cojos, los mancos, los ciegos. Todos fueron invitados. Y nos dice un salmo, también para los rebeldes. Hay dones, también para los rebeldes. Lo dejamos ahí, voy con el sexto aspecto. De su plenitud tomamos todos y nos lo creemos, ¿verdad que sí? ¿Y qué tomamos? He hablado antes de la gracia, pero no dice Juan gracia, ¿qué dice? Gracia sobre gracia, una gracia tras otra, una gracia debido a otra, una gracia como prenda de otra. Dice Santiago, Él da mayor gracia, eso es lo que nos dice. En la carta a los romanos se nos habla de la superabundancia de la gracia. ¿Para qué? Gracia sobre gracia. Vamos a ver primero el significado. ¿Qué significa eso de gracia sobre gracia? Más o menos lo que he dicho antes. El Señor no solamente planta un árbol, sino planta un árbol para que dé fruto. Lo que hemos leído hace un momento, la senda de los justos es como la luz de la aurora, ¿verdad? Eso es gracia sobre gracia, no una, sino una detrás de otra. El Señor pone el cimiento, ¿pero para qué? ¿Para qué pone el Señor el cimiento? Y decimos, para levantar el edificio, ¿no? Pensamos que el Señor es como el constructor necio ese que aparece en el Evangelio de Lucas, cuando dice, ¿quién de vosotros va a levantar algo y no se pone a pensar primero lo que le va a costar para que no se quede a mitad de camino y la gente se ría de él? ¿Pensamos nosotros que el Señor es así? Y decimos, claro que no, ¿no? No pensamos que es así, ¿verdad? Luego, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y decimos, sí, para eso la comenzó, ¿no? Eso es gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia es seguridad de más gracia. ¿La tenemos? ¿Nos ha alcanzado la gracia de Dios? Y decimos, sí, la mayoría. ¿Tenemos seguridad de que nos va a alcanzar más gracia? Eso significa gracia sobre gracia. Hemos leído, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay dos cosas que no podía hacer la ley de Moisés. La ley por medio de Moisés. Una cosa, ¿cuál era? La ley no podía darnos gracia para perdonar los pecados, por eso la gracia vino por el Señor. Y la verdad, la ley solamente nos daba una sombra, pero la verdad viene por medio del Señor Jesucristo. Así que no es que hubiera nada de malo en la ley, pero tenemos ahora más gracia. La gracia del Antiguo Testamento, que fue gracia, ahora se ha visto multiplicada. Y esa gracia está disponible para la Iglesia y para cada uno de nosotros individualmente. ¿Hay peligro de que invitemos a más gente a la gracia de Dios? Dijo el hijo pródigo, en la casa de mi padre muchos jornaleros tienen abundancia de pan. Te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿hay suficiente gracia en el Señor, en ese Señor de cuya plenitud recibimos? ¿Hay suficiente gracia en el Señor para ti? ¿Seguro? El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es esta que acabo de decir. ¿Creo que hay suficiente gracia en Cristo para mí? David en la antigüedad lo creyó así, Salmo 23, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Del maná se dice que cada uno tomaba según su necesidad.
El que recogía mucho no tenía en exceso, y el que recogía poco no tenía menos. Gracia sobre gracia, para cada uno, según nuestras necesidades, según somos cada uno, porque poderoso es para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Me aguantáis 10 minutos más? Cuando los 5.000 recibieron alimento, ¿qué comió cada uno? Se saciaron, dice la Escritura, y además sobró 12 cestas. Eso es gracia sobre gracia. Y sobre todo gracia sobre gracia no es solamente a lo que Cristo nos da, sino a lo que Cristo es y nos muestra, que es mucho más importante. Lo que Cristo nos da es grandioso, pero a medida que conocemos a Cristo, más lo deseamos, mayor comunión deseamos, más cosas descubrimos en el Señor, más maravilloso nos parece. Y eso es gracia sobre gracia. Eso es la vida en abundancia. Esos son los ríos de agua viva que Él prometió que saldrían de nosotros. ¿Por qué, hermanos, gracia sobre gracia? ¿Por qué nos dice la palabra, de su plenitud recibimos gracia? ¿No sería suficiente? Para mí no. Yo necesito gracia sobre gracia. Necesito gracia sobre gracia. Es muy fácil de entender. Necesitamos gracia sobre gracia según las distintas condiciones, circunstancias o edades en la vida. Necesito una gracia cuando vivo en prosperidad, porque ¿quién sabe manejar bien la riqueza y la prosperidad? Pero necesito otra gracia cuando estoy en adversidad. Gracia sobre gracia. Necesito una gracia cuando estoy en la juventud. Los jóvenes que estáis aquí, necesitáis gracia del Señor. Tenéis tentaciones y problemas especiales, ¿verdad? Pero necesitaréis otra cuando seáis adultos o padres de familia y otra cuando seáis ancianos. Gracia sobre gracia, no me basta con una, necesito gracia sobre gracia porque voy pasando por distintas situaciones. Necesito gracia cuando yo creo que controlo la situación, todo está organizado y bien controlado y me olvido de Dios. Y necesito gracia para no olvidarme. Y necesito más gracia cuando la situación me supera y me controla a mí. Y necesito gracia sobre gracia en mi relación con los demás, y en la calle, y en casa, y en la iglesia. Necesito gracia para soportar mis cargas, pero necesito más gracia para sobrellevar las cargas de los demás. Necesito gracia para cuando creo que soy fuerte, y me dice el Señor, ten cuidado. Y necesito gracia cuando creo que no sirvo para nada. Y necesito gracia para perdonar, pero necesito también gracia para pedir perdón. Eso es gracia sobre gracia. Y necesito gracia para gozarme en las tribulaciones. ¿Vosotros no, hermanos? Pero necesito también gracias para llorar con gratitud cuando tengo bendiciones. También necesito gracia. Necesito una gracia para dar con alegría y para compartir. Pero también necesito gracia para recibir cuando me llegue el momento sin vergüenza, porque a veces nos cuesta trabajo recibir. Necesito una gracia para servir. Y necesito gracia para ser servido. Necesito gracia para preocuparme por los otros. Y necesito gracia para no preocuparme demasiado por mis problemas. Necesito una gracia para trabajar. Y necesito otra gracia para descansar. ¿O no la necesitáis vosotros, hermanos? Es que somos muy desequilibrados. Y nos caemos por un sitio o nos caemos por otro. Gracia sobre gracia. Necesito una gracia para practicar la hospitalidad. Pero necesito otra para aceptar cuando la hospitalidad soy yo el que la recibo. Necesito otra. Y necesito una gracia para no hacer el mal, pero necesito otra para hacer el bien. Necesito una gracia como hijo de luz, para andar como hijo de luz. Pero necesito otra gracia para reprender sabiamente a las obras de las tinieblas. Necesito gracia sobre gracia. Y no terminaría nunca. Necesito una gracia para hablar. ¿Cuántas veces no hemos pensado
que teníamos que haber dicho lo que no dijimos. De su plenitud recibimos, hermanos. ¿Nos acordamos? Palabra de la plenitud, dad al César lo que es del César. Gracia para hablar. Y punto. Y a Dios lo que es de Dios. Gracia para hablar. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Necesitamos gracia para hablar, pero necesitamos también gracia para callarnos. ¿Cuántas veces no hemos hablado más de la cuenta? Eso es gracia sobre gracia. Y necesitamos gracia sobre gracia por nuestro pecado y nuestro carácter imperfecto. Necesito gracia para tener autoridad si tengo algún sitio, algún cargo de autoridad en la iglesia, en la familia, donde sea. Pero necesito otra gracia para no imponer mi autoridad. Necesito gracia para tener celo por el Señor, pero para no ser imprudente. Necesito gracia para amar, pero para amar con un amor santo. Necesito gracia también. Necesito gracia para tener más corazón, pero necesito gracia para tener mejor cabeza. Gracia sobre gracia necesito. Necesito gracia para la ira santa, pero necesito gracia para el dominio propio. Necesito gracia para ser justo, pero también para ser misericordioso y encontrar el justo equilibrio. Y necesito gracia cuando me acerco a Dios en la adoración, en la iglesia. Necesito gracia sobre gracia. Necesito gracia para dejar todos mis ídolos, mis mujeres, mis maridos, mis hijos, el trabajo. Necesito gracia para ello, pero necesito gracia para amar a Dios con todo el corazón y las fuerzas y la mente y el alma. Gracia sobre gracia. ¿Lo entendemos? ¿Qué dijo el Señor? Yo soy la vid, ¿y vosotros? Separados de mí, nada podéis hacer. Gracia sobre gracia, gracia una encima de otra, bendición tras bendición. Ese es el Salvador que tenemos, ¿no? Creo, ¿no? ¿Y para qué recibimos gracia sobre gracia? Os hago de nuevo la pregunta. De su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. ¿Para qué? Y si nos falta, ¿de quién es la culpa? Hermanos, hemos de revisar nuestras vidas, cada uno individualmente y como pueblo de Dios. La gracia del Señor viene para que nos parezcamos cada vez más a Él, ¿verdad? El primogénito entre muchos hermanos. Y para que la iglesia sea cada vez más una iglesia del Señor, todos creciendo a la imagen de Cristo, todos individual y colectivamente mostrando las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermano, ¿te falta gracia? El Señor dijo: el que busca halla. Creo que el gran problema de la Iglesia hoy día es que no buscamos, o que no creemos suficientemente lo que se nos dice, o que no meditamos en esto suficientemente. ¿Alguna vez el Señor ha echado a alguien fuera? Lo que hemos de preguntarnos es: ¿para qué pido gracia? ¿Pido gracia para parecerme con todas las consecuencias al Señor de cuya plenitud la puedo recibir? Esa es la cuestión. ¿Cuánto la busco? Cuando me encuentro con un mandamiento del Señor y no lo cumplo, ¿qué hago con él? Y digo, pues bueno, como no lo cumplo, pero como me perdona es suficiente, ¿verdad? Creo que el Señor me puede dar gracia sobre gracia para cumplir ese mandamiento, para hacer su voluntad. El cristianismo no consiste en venir al culto 1 o 2 veces a la semana, hermanos, sino en mostrar nosotros la gracia que hay en aquel que está lleno o tiene toda la plenitud. Ese es el cristianismo. ¿Cómo vamos a hablarle a la gente del Señor y de la plenitud del Señor si nos falta gracia en nuestra vida y no nos importa esa gracia? Eso es lo que dice el versículo. Termino con la aplicación final. Ya está todo dicho prácticamente. Necesitamos analizarnos, hermanos. ¿Cómo dice el Señor que mira las balanzas falsas, las pesas falsas y las medidas falsas? ¿Os acordáis de algunos pasajes que habla eso? Dios dice: abomino las pesas falsas y las balanzas cambiadas y las medidas falsas. Pues tenemos que examinarnos muy sinceramente a la luz de la palabra de Dios para ver cómo somos y para no engañarnos. Porque utilizamos para nosotros mismos balanzas falsas y pesas falsas y medidas
falsas. Pesamos nuestros gramos de bondad y decimos que son kilogramos. Y los kilos de los demás, cualquier cosa. Pesamos nuestros problemas y aflicciones y son los más grandes del mundo. Aunque Pablo dice que las suyas eran leves tribulaciones momentáneas. Esas son nuestras balanzas, hermanos. Y hemos de analizarnos a la luz de la palabra para no engañarnos a nosotros mismos. Medimos nuestras obligaciones y decimos, ya tenemos la medida llena. Como ya he llenado la medida de lo que tengo que hacer para el Señor, ya no hace falta que haga nada más. Así que utilizamos una medida muy pequeña para medir nuestras obligaciones. Pero en cambio, cuando hablamos de la fe que tenemos, decimos, una medida enorme de fe. Pues claro que sí. Así utilizamos nuestras medidas y nuestras pesas. Las pesas con las que pesamos el cumplimiento de los mandamientos de Dios son muy distintas a las que usamos para pesar la fe que decimos tener. Y dice el libro de Proverbios, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su propia inmundicia. Y hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Podría decir más cosas de cómo podemos examinarnos a la luz de la palabra, a ver si nos ha llegado la gracia de Dios. Si alguno queréis, os dejo lo que tengo escrito acerca de este tema, pero creo que ya es suficiente. Termino con esto, hermanos. Nos creemos que de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Pues es hora, hermanos, de que mostremos esa gracia en nuestras vidas, para la gloria de su nombre. Que así sea.